Es un gusto saludarles, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de Lecciones de Vida. No olvide, Lecciones de Vida es el espacio donde cada día estudiamos y repasamos la palabra del Señor. Bien, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y también con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, en la Dirección General de Vida 104.1 FM, allí está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Que el Señor me les bendiga grandemente. Gracias por estar allí. Es un gusto saludarles, y en nuestro formato de estudio, pues recuerden, vamos estudiando aquí en nuestro canal de YouTube por bloques, y hoy nos corresponde un bloque bien interesante de la lección para entonces ir avanzando en el estudio de la palabra de nuestro Señor. Bien, en el contexto de Reavivados por su palabra, no olvide que estamos leyendo el libro de Josué, y debería entonces usted estar leyendo o haber leído Josué 23, Josué 24 y ya iniciar con el libro de Jueces, el capítulo número 1. No olvide lo importante que es la lectura de la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar, queridos hermanos, para iniciar entonces nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor, tu bendición en este día, y te pedimos que al estudiar tu palabra, seas tú, Padre Celestial, hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, y te pedimos que seas tú guiándonos, ayudándonos y bendiciéndonos. Dirige nuestras vidas, perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios tiene el propósito de dar a conocer los principios de su reino a través de su pueblo, para que ellos revelen dichos principios en su vida y en su carácter. Desea que se aparten de las costumbres y las prácticas del mundo. Procura traerlos más a sí mismo a fin de revelarles mejor su voluntad. Y este era su propósito cuando libró a Israel de Egipto. Moisés, frente a la zarza que ardía, recibió de Dios este mensaje para el rey de Egipto: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Éxodo 7:16. Y Dios sacó a la hueste hebrea de la tierra de servidumbre con mano poderosa y brazo extendido. La liberación que obró entonces a favor de ellos fue maravillosa, al castigar con la destrucción total a sus enemigos que se negaban a escuchar su palabra. Dios deseaba apartar a su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra. De Egipto lo condujo al monte Sinaí, donde le reveló su gloria. Allí no había nada que atrajera sus sentidos ni distrajera sus mentes de Dios. Mientras la vasta multitud contemplaba las altas montañas que la dominaban, podían darse cuenta de su propia insignificancia a la vista de Dios. Entonces, junto a aquellas rocas inconmovibles, excepto por el poder de la voluntad divina, se comunicó con los hombres. Dios se comunicó con los hombres. Y para que su palabra permaneciera clara y visible en sus mentes, proclamó con terrible majestad en medio de rayos y truenos la ley que había dado en el Edén y que era el trasunto de su carácter. Luego de las palabras divinas, fueron escritas por el propio dedo de Dios sobre tablas de piedra. Y así la voluntad del Dios infinito se reveló al pueblo que él había llamado para dar a conocer a toda la nación, tribu, lengua, los principios de su gobierno en el cielo y en la tierra. Dios, apreciados, ha llamado a sus hijos en la actualidad para que realicen esa misma obra. Les ha revelado su voluntad y requiere que ellos le obedezcan. En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló en el Sinaí sigue diciendo a los hombres: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Y el hombre ha puesto su voluntad a la de Dios, se ha opuesto a su voluntad a la de Dios, pero no puede acallar dicha orden. Aunque la mente humana sea incapaz de comprender su obligación hacia el poder superior, no por eso puede evadirla. Pueden abundar las teorías y especulaciones complicadas. Los hombres pueden tratar de oponer la ciencia y la revelación para desechar la ley de Dios, pero el Espíritu les presentará con fuerza cada vez más intensa la orden: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, versículo número 10. Interesante, ¿verdad? Esta cita maravillosa que leí se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la página 18 y 19, y tiene mucho que ver
tiene mucho que ver con lo que la lección hoy nos presenta. Si vamos al capítulo número 8 del libro de Josué, allí se describe, queridos hermanos, algo bien interesante. Josué, capítulo número 8, y vamos a leer específicamente lo que tiene que ver con los versículos 32 al 35. Un resumen rápido de Josué 8. Allí se habla, Dios le da planes a Josué para que entonces vaya y pelee contra Ai. Recuerde que ellos habían fracasado por su orgullo, por su suficiencia, por no consultar al Señor, por definitivamente tener anatema dentro del pueblo. Y cuando el pueblo ya fue entonces purificado, Dios entonces le dio otra oportunidad y ellos entonces tuvieron los planes según la voluntad del Señor. Josué se queda con el pueblo, hacen el plan de la emboscada y entonces se le da la victoria al pueblo de Israel. Pero la victoria se da ¿cómo? La victoria se da en función de la voluntad del Señor. Ellos vencen en función de la voluntad del Señor. Dice el versículo número 30, la parte final, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Entonces, hasta ese punto, la experiencia de Israel sirve como una ilustración de su historia futura y de la historia espiritual de muchos cristianos. Y este ciclo será especialmente destacado en todos los libros de Jueces. ¿Cuáles? Obediencia que conduce a la victoria, victoria que conduce a la bendición, bendición que lleva al orgullo y la desobediencia, desobediencia que resulta en derrota, derrota que lleva al juicio, juicio que conduce al arrepentimiento, arrepentimiento que conduce a la obediencia, obediencia que resulta en victoria y el ciclo continúa. Entonces, en ese contexto, se proclaman las bendiciones desde el monte Gerizim y maldiciones desde el monte Ebal. Versículos 30 y 31. Dice los primeros, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo he mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en los libros de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificios y ofrendas de paz. Y esto se estaba cumpliendo de acuerdo con lo que Dios había ordenado en Deuteronomio 11, 29 al 32. Allí Dios le habla y le dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Las bendiciones y maldiciones descritas en Deuteronomio capítulo 27 y 28 no solo fueron anunciadas por Moisés e Israel en las llanuras de Moab, sino que de acuerdo con el mandato de Dios también fueron ceremonialmente leídas a todo Israel en Gerizim y Ebal, las colinas de la bendición y la maldición. 6 tribus se situaron en cada monte. En Gerizim, bendiciones, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y en Ebal, maldiciones, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y entre ambas, el arca de la alianza. Cuando nosotros vamos a ubicarnos geográficamente, si pudiera yo mostrarles como un mapa, usted pudiera ver entonces el monte Ebal, Gerizim, usted lo puede ver de un lado y el monte Ebal hacia la parte del norte. ¿Ok? Sí, así están ubicados. Y usted puede ver allí, ¿no?, cómo ellos entonces se ubicaban en este contexto y en medio de ellos había como una especie de valle. Y ahí estaba el pueblo entonces de Israel. El monte Gerizim, vamos a empezar por allí. Geográficamente estaban ubicados uno frente al otro. ¿Ok? El monte Ebal solo estaba a unos 30 kilómetros de Ai, dejando su campamento en Gilgal. Y tal vez el cuidado de sentir el acto de Israel fue hasta los montes Ebal y Gerizim, para realizar entonces ahora este acto sagrado de servicio y renovar el pacto. Aunque los israelitas estaban ansiosos de establecerse en sus propias casas, la conquista tuvo que detenerse durante esa larga marcha, mientras asistieron a la solemne ceremonia y volvieron a Gilgal. Y ahí se les enseñó que la prosperidad viene cuando se pone a Dios en primer lugar. Jesús más tarde reiteró este gran principio con palabras: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El monte Ebal está al norte y el monte Gerizim al sur. Y el valle que lo separa tiene poco más de medio kilómetro de ancho y se extiende de este a oeste. Ahora, allí también entonces ellos se ubicaron y entonces comenzaron a hacer este acto para las generaciones futuras.
Debían de recordar las bendiciones y decir amén, y también deben recordar las maldiciones. Ahora, ¿por qué en el monte Ebal se colocaron las maldiciones? Pues no hay una explicación para este asunto clara, en el sentido de que simplemente es orden de Dios. Pero cuando nosotros vemos entonces lo que allí no se está haciendo y vamos al significado de cada uno de estos contextos, podemos tener en cuenta algo bien interesante, y podemos nosotros ver también algo allí bien interesante, y es que el significado de Gerizim, significa el monte de la abundancia, el monte de la prosperidad, lo que tiene que ver con la bendición del Dios eterno, con la bendición del Dios todopoderoso. Es decir, el Señor es el único que les podía proveer, el Señor es el único que les podía ayudar. En cambio, el monte Ebal tiene que ver con piedra, monte desnudado, es decir, un lugar muy rocoso, abrupto, rocoso, desprovisto de vegetación. Y Moisés instruyó a los israelitas a ir allí después que hubieran cruzado el Jordán y que erigieran un altar y grandes piedras revocadas sobre las cuales debían escribir la ley de Dios. Moisés entonces ordenó que 6 de las tribus hebreas, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, se debían reunir en las faldas del monte Ebal y pronunciar las maldiciones que alcanzarían a los transgresores de la ley. Y las otras 6 tribus se debían de reunir sobre la falda del monte Gerizim y pronunciar las bendiciones. Cumplieron este mandato poco después que comenzaron la invasión de Canaán. Ahora, el Pentateuco samaritano, un dato interesante, dice que Gerizim en vez de Ebal, ellos hablan de eso, ¿no? Puesto que en Gerizim era el monte santo de los samaritanos. Y el monte Ebal era visto desde el pozo de Jacob. ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo este asunto? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Gerizim es el lugar donde Dios mostró su vida, la bendición, los israelitas se obedecían. Su ley y es donde se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones. Ebal, por otro lado, es el monte de las maldiciones, donde se pronunciaron las maldiciones por la desobediencia. Ambos montes están situados en el valle de Siquén y son testigos de la relación entre Dios y su pueblo. Entonces, fíjense que la historia de Gerizim y Ebal también se relacionan con eventos significativos en la Biblia. Por ejemplo, la muerte de Isaac por orden de su padre Abraham. Y si vemos y seguimos hurgando, podemos darnos cuenta, queridos hermanos, cómo allí no ocurren algunos eventos bien interesantes que nos hablan, ¿no?, acerca de cómo el Señor quería que el pueblo de Israel también entendiera que el único que podía salvarles de la maldición, que el único que podía salvarles del pecado, que el único que podía redimirles del pecado es Cristo Jesús. De allí entonces el sacrificio. De allí entonces el altar del sacrificio. Porque ellos sabían que solamente en ese contexto, el único que podía salvarles era los sacrificios que señalaban allí a Jesús, quien se puso, ¿no?, sobre sí todas las consecuencias resultantes de la lealtad del pacto, para que quienes creyeran en él pudieran disfrutar de sus bendiciones. Solo en Cristo Jesús podemos nosotros alcanzar salvación y vida eterna. Algunos datos interesantes: el monte Gerizim se menciona 4 veces en la Biblia. Moisés dio instrucciones para que cuando los israelitas entraran en la tierra prometida, la mitad de las tribus se pararan en el monte Gerizim para pronunciar las bendiciones que seguirían a la obediencia a la ley, mientras que la otra mitad estaría en el monte Ebal para pronunciar las maldiciones por la desobediencia. Josué y los israelitas cumplieron fielmente este mandato. El monte Gerizim, fértil y exuberante, contrastaba visualmente con el monte Ebal, rocoso y estéril, simbolizando la vida que Dios prometió a cambio de la obediencia. Más tarde, en Jueces 9, Jotán, el hijo menor de Gedeón, se paró en el monte Gerizim para confrontar al pueblo de Siquén. Ellos habían olvidado a Dios y la bondad de Gedeón y habían nombrado rey a Abimelech, otro hijo de Gedeón, quien había asesinado a sus 69 hermanos para hacerse con el poder. Y desde la cima, Jotán, de allí, del monte Gerizim, Jotán pronunció una parábola y una maldición sobre ellos por su lealtad. Cientos de años después, el monte Gerizim se convirtió en un lugar sagrado para los samaritanos, quienes construyeron allí su propio templo en el siglo V a.C., creyendo que era el lugar elegido por Dios. Creían que era el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y luego, entonces, fue destruido en el siglo II. Y el monte Gerizim es la montaña a la que se refirió la mujer samaritana cuando habló con Jesús, junto al pozo de Jacob.
que le dijo, no, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús les declaró que la ubicación física no era lo importante, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces tenemos un símbolo interesante de Dios para el pueblo y para nosotros. El monte Gerizim entonces es un poderoso símbolo del llamado de Dios a una vida a una vida abundante. Inicialmente representaba las bendiciones prometidas a los israelitas por su obediencia. También fue testigo de la confrontación del pecado. Y de manera más profunda es donde Jesús se reveló como el Mesías a la mujer samaritana, destacando el plan de salvación. Esta secuencia de promesa, confrontación y revelación retrata vívidamente el Evangelio, invitándonos a abrazar la vida abundante que se ofrece a través de la fe en Jesús. Creo que los seres humanos somos propensos a olvidar. Agrupamos las exigencias cada vez más desconcertantes de la vida cotidiana en segmentos de tiempo cada vez más breves. Inevitablemente olvidamos las cosas que no se repiten con la misma frecuencia o intensidad. Y en cada celebración de la Santa Cena tenemos una ocasión especial para volver a dedicarnos al Señor y renovar nuestro compromiso de pacto con Él. Sería bueno, ¿no? Entonces percibir estas oportunidades no solo como ocasiones para consagrarnos nuevamente a nivel individual, sino también como oportunidades de renovación corporativa de nuestra lealtad a Dios. En una sociedad cada vez más individualista, debemos entonces redescubrir el poder de pertenecer a una comunidad que comparte la misma cosmovisión o interpretación de la realidad, los mismos valores y creencias y la misma misión. Ahora, ¿le resulta a usted fácil olvidar al Señor y no recordar las cosas que Él ha hecho por nosotros? ¿Le resulta a usted fácil olvidarlo todo? ¿Qué hacemos cuando las cosas van bien? ¿Qué hacemos cuando las cosas van bien en nuestra vida? ¿Será que anhelamos la presencia del Señor? ¿Será que anhelamos la presencia del Señor? Ahora la lección nos lleva a un incidente bien interesante. Se hacen todos estos preparativos, se realizan todas estas cosas y entonces se ofrecen los sacrificios de paz. Y así llegamos entonces, y usted sigue avanzando, y en el capítulo número 9, no vamos a perderlo, viene el engaño de los gabonitas, ya lo estudiamos. Capítulo número 10, el Señor lucha por Israel, con los reyes del sur, que no conquistados. Luego los ejércitos cananeos al norte son derrotados. Capítulo 11. Capítulo 12, las listas de los reyes conquistados se describen allí. Capítulo 13, la tierra, incluidas las asignaciones al este del Jordán, pues sigue avanzando la conquista. Capítulo 14 comienza la división de la tierra, la heredad Caleb. Capítulo 15 al 17, capítulo 15, 16 y 17, la herencia de Judá, la herencia de Efraín y la parte de Manasés ubicada al oeste. Pero llegamos al capítulo 18. Y el capítulo 18, los versículos 1 y 2, ocurre algo interesante. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y dirigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Y qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué Josué está diciendo esto? Toda la congregación estaba reunida en Silo, y esto se convertiría en el nuevo centro de Israel, donde el tabernáculo de reunión permanecería por más largo tiempo. Debido a que el tabernáculo estaba allí, también lo estaban los artículos importantes asociados con él, incluyendo el arca del pacto y el altar de sacrificio. El tabernáculo se trasladó de Gilgal a Silo y ahí permaneció hasta la época de Elías, sumo sacerdote, como lo dice 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 4. Silo era una ciudad considerable, una ubicada a 15 millas en Jerusalén, en la región de la tribu de Efraín y prácticamente en el centro de toda la tierra. Ahora, 6 tribus a las cuales no habían repartido su posesión. ¿Por qué? Habían varias razones potenciales por las que estas 7 tribus no habían poseído la tierra que Dios les asignó. Tal vez les faltaba fe y valor para expulsar a los obstinados cananeos. También es posible que se hubieran acostumbrado a una vida más nómada.
Lo que sigue inmediatamente nos lleva a creer que después de que los distritos habían sido asignados a Judá, Efraín y Manasés, hubo cierta lentitud en continuar el trabajo de asentamiento, porque Josué reprendió a las 7 tribus por ser lentas en subir y poseer la tierra. Las 7 tribus sin heredar eran ¿cuáles? Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Rubén y Gad habían recibido su heredad, Josué 13:8, junto con la mitad de la tribu de Manasés, Josué 13:29, en el lado oriental del Jordán. Judá, Josué 15:1, Efraín, la otra mitad de Manasés, Josué 16:4, habían recibido su tierra asignada al lado occidental del Jordán. Leví, por su parte, no recibió una asignación de las tierras como las demás tribus. Dios tenía otro plan para con ellos. Y Josué les dice, ¿no? ¿Hasta cuándo seréis negligentes en poseer la tierra? Sea cual fuere la razón, hermano querido, hay un trasfondo de negligencia. No hacían lo que Dios les había llamado a hacer y no reclamaban lo que Dios les había dado. Aparentemente las tribus restantes se habían vuelto complacientes. Estaban satisfechas con la vida nómada en la fértil tierra de Efraín y Manasés y no estaban ansiosas por involucrarse en la guerra requerida para reclamar su propio territorio. Cuando fue necesario que todo el pueblo saliera a la batalla, lo hicieron con una medida de confianza, esperando la ayuda milagrosa de Dios y descansando en sus números. Sin embargo, cuando cada tribu se encontró en la necesidad de luchar por sí misma para asegurar su establecimiento y la extensión de sus fronteras, se desanimaron y prefirieron una vida de facilidad, sin gloria, en lugar de la posesión de una herencia que les costaría mucho trabajo conquistar. La palabra que llama la atención en esta pregunta de Josué es la palabra negligente, ya que revela un peligro que siempre amenaza a aquellos que son llamados a llevar a cabo alguna empresa divina. Cuán perpetuamente sufre la obra de Dios porque su pueblo se vuelve negligente. Y creo que es también para nosotros para aprenderlo. Y digo que es para aprenderlo porque definitivamente también el Señor nos dice, ustedes también deberían anhelar su presencia, ustedes deberían también trabajar en función de las bendiciones de Dios, avanzar en función de la voluntad del Dios Todopoderoso, avanzar en función de la voluntad del Señor. Josué decide entonces establecer el tabernáculo en Silo antes que se completara la repartición de la tierra. Pero les hizo ver a ellos que el centro de sus vidas debía de ser el Señor. Y ellos debían avanzar en función de eso. Lo hacemos nosotros. Bien, podemos ver entonces que en ese contexto de lo que es repartir la tierra que Dios les dio por herencia, recuerde que ya desde los capítulos que hemos venido, desde el 11, 12, 13, se comienzan a hacer las reparticiones allí. Si bien es cierto, comienza la división, se dan las heredades. Ya en el capítulo 15 se reparte a Judá, a Efraín y parte de la tribu de Manasés. Y las tribus que pudiéramos llamar esas tribus fuertes, por llamarlas de alguna manera. Entonces ahora se comienza a hacer lo que tiene que ver con la repartición de lo que son las tribus más pequeñas, ¿ok? Que es cuando ellos sabían que tenían que ir y conquistar la tierra, evaluarla y conquistar la tierra, porque ya Dios se las había dado a cada uno de ellos. Ahora fíjense que antes de que eso ocurra y antes de que Josué les diga ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios vuestro? Dice que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Entonces la tierra había sido sometida por Israel, se había repartido el territorio a las tribus más provenientes, aunque 7 tribus todavía no han recibido su parte. Entonces los guerreros de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés iban a ser enviados a sus posesiones más allá del Jordán. Y antes de que las tribus se separasen, se realizó un acto especial e imprescindible: la erección del tabernáculo, el centro de adoración de Israel. El santuario como morada visible de Dios entonces era el punto de cohesión, donde todos se unían en adoración. Sin la presencia de Dios, la posesión de la tierra no tenía sentido. Y creo que esto es una lección para nosotros, porque definitivamente, mis apreciados hermanos,
Nosotros no solamente debemos anhelar la presencia del Señor en nuestras vidas, sino también debemos de avanzar en función de sus promesas, en función de su voluntad, en función, querido hermano, de todo lo que el Señor a nosotros nos da y nos ha prometido. Hoy más que nunca, debemos recordar la gran obra que el Señor hace en nuestras vidas. Hoy más que nunca debemos recordar nosotros la gran obra que el Señor a diario, todos los días, el Señor derrama bendiciones sobre nosotros. Todos los días, apreciados hermanos, el Señor derrama bendiciones en nuestra vida. Todos los días el Señor nos ayuda, nos dirige, nos bendice, el Señor nos guía. Todos los días el Señor derrama bendiciones y todos los días debemos de darle gracias al Señor. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí estamos hablando de ese santuario que durante mucho tiempo estaría en ese lugar de descanso. Recuerde que Silo significa lugar de descanso. Y probablemente se le puso ese nombre porque después de peregrinar por más de 40 años, por fin el tabernáculo del Señor podía descansar. Parece lógico que se hubiera escogido a Siquén, lugar cercano a los montes de Ebal y Gerizim, que en cierto sentido ya había sido consagrado a Dios. Pero es evidente que Dios eligió a Silo, al menos transitoriamente, para establecer allí su morada. Se han dado algunas razones, voy a mencionarles tres. Para esto, primero era central, segundo estaba protegido y aislado, y tercero estaba en el territorio de la tribu de Efraín, a la cual pertenecía Josué. Y así él, como líder de la nación, tendría fácil acceso al santuario siempre que necesitara consultar al Dios de Israel. Y así entonces el Señor estableció al presentar allí y permitir la construcción de este lugar de adoración. Y para ellos tenía que ser el lugar de adoración, el lugar de anhelar, estar siempre ante la presencia del Señor. El santuario y más tarde el templo, también debemos recordarlo, debería de haber ayudado siempre al pueblo a percibir la presencia de Dios entre ellos y a recordar su obligación de mantenerse fieles al pacto. Es interesante, comenta la lección, dice que la súbita aparición del tema del santuario en el libro no debería sorprendernos, ya que este había estado presente en la narración de Josué a través del Arca del Pacto, que era el elemento central del mobiliario del lugar santísimo y marcó las dos primeras secciones del libro, la travesía y la conquista. Ahora, al situar la colocación del tabernáculo en el eje del reparto de tierra, Josué muestra que toda la vida de Israel giraba en torno al santuario, sede terrenal de Dios. Y aún más importante para nosotros, si nos trasladamos a nuestros días como cristianos, que vivimos en el día antitípico de la expiación, enfocar nuestra atención en el santuario celestial mientras continuamos nuestra lucha contra los gigantes modernos o posmodernos que desafían nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra herencia espiritual. Entonces, al confiar constantemente en la obra de Cristo, realizada en la cruz y en el santuario celestial, podemos esperar con fe el momento en que Dios vuelva a morar entre su pueblo, y esta vez para siempre. Y es una promesa real, porque así lo expresa Apocalipsis capítulo número 21, Apocalipsis 21, el versículo número 3. Creo que la lección definitivamente nos ha enseñado grandes cosas y nos ha recordado una vez más lo importante que es permanecer firmes y fieles a Dios en todo tiempo y en todo momento. Hoy más que nunca, queridos hermanos, necesitamos nosotros centrarnos en la verdad. Entonces, ¿qué nos revela la decisión de Josué de establecer el tabernáculo en Silo antes que se completara la repartición de la tierra? Primero, la presencia de Dios como centro de la vida. Entonces, al establecer el santuario en el centro de la tierra, Josué demostró que toda la vida de Israel, social, política y personal, debían girar en torno a la presencia de Dios. La adoración antes que la posesión. Se priorizó el establecimiento del centro de adoración e incluso antes de que todas las tribus hubieran recibido su herencia. Y esto enseñaba que tener una relación correcta con Dios era más importante que la posesión de las bendiciones terrenales. Y tercero, un tipo de santuario celestial. Para nosotros, el santuario terrenal apunta a la realidad mayor del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Nuestro enfoque, en medio de nuestras luchas, debe de estar en su obra intercesora por nosotros, que es la fuente de nuestra esperanza
y herencia espiritual. Ahora, ¿qué ocupa el centro de nuestras vidas? ¿Nuestras posesiones, nuestra carrera, nuestra familia? Esta historia nos desafía definitivamente a colocar la presencia de Dios a través de la adoración y la comunión en el centro de todo lo que hacemos, confiando en que desde esa posición central, Él ordenará todas las demás áreas de nuestra vida. Te lo repito una vez más. Creyendo que Cristo está allí, que es la base, es el centro de todo, que Él es la base de toda nuestra vida, entonces Él ordenará todas las áreas de nuestra vida. Ahora lo es Cristo Jesús, el centro de nuestras vidas. Dios quiera que sea así. Que el Señor te bendiga.